inclusive. Buenos días, jóvenes, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Somos afortunadamente menos del lado de la mesa que del lado del auditorio. Bienvenidos a la presentación de este número de Cotidiano, el 211, que está dedicado, como ustedes saben, a un análisis crítico, un primer balance crítico sobre el proceso electoral del 2018, sobre el que desde luego hay muchas cosas importantes, interesantes que decir. Ya el interés y las miradas están más hacia el arranque de la gestión del nuevo gobierno, pero siempre es oportuno hacer un primer corte y un balance de los temas que se presentan aquí en este trabajo que les traemos el día de hoy. Los ejemplares que están a la entrada de la sala de Cuitacán son para ustedes desde luego, así que podrán llevarse uno o dos, dependiendo de si el número del auditorio aumenta en los próximos minutos. Y para ello están aquí varios colegas muy queridos. Voy a presentar en primer lugar a la doctora Magdalena Aguilar Rodríguez. Ella es egresada del doctorado en Estudios Sociales de la línea en Procesos Políticos de aquí de nuestra unidad de Iztapalapa, y consideramos muy oportuno que un compañero, una compañera del posgrado nos acompañara en esta mesa. Bienvenida, Magdalena, muchas gracias por aceptar. Está también el profesor investigador, el doctor Juan Reyes del Campillo, que viene de Xochimilco y que fue quien gentilmente nos invitó a Javier Santiago y a mí a colaborar con uno de los trabajos que se publican en el Cotidiano. Así que bienvenido, Juan, muchas gracias por estar aquí, por la invitación a escribir en la revista. Y desde luego está con nosotros el profesor Javier Santiago Castillo. Él es profesor investigador del área de procesos políticos de aquí de nuestra unidad de Iztapalapa, y hace poco tiempo dejó de ser consejero electoral en el Instituto Nacional Electoral. Él cumplió un encargo de 3 años y está de vuelta después de un sabático aquí encargándose de 2 cursos, ¿verdad?, de la licenciatura. 3 cursos, es que quiere la beca de docencia, entonces está haciendo un esfuerzo extraordinario. Por el tortibono hasta la muerte. Hasta. Muy bien. Tortibono y muerte. Pues bienvenidos los 3, bienvenidos ustedes que están aquí acompañándonos para darle sentido a la presentación. Y me gustaría, por la razón de su inicio, digamos, en estas tareas de colaboración ya como egresada del doctorado, cederle en primer término la palabra a Magdalena, después a Juan Reyes y al final al profesor Javier Santiago, que es de casa, y si hay tiempo y ánimo, yo me tomaré cuando mucho 5 minutos para hacer un pequeño comentario. Entonces, pues adelante, por favor, doctora, vamos a entrar en materia. Hola, buenos días. Muchas gracias, Manuel, Juan, por la invitación. Bueno, pues también gracias a ustedes por estar aquí. Yo creo ciertamente que la revista, como dice el editor, es un instrumento de expresión para los académicos, y algo que me parece muy importante de una referencia de él, Luis Méndez, es que dice que la referencia a lo real no necesita reducirse a investigaciones de largo plazo, ¿no? O sea, muchas veces los estudiantes están, cuando yo era estudiante me preocupaba porque decía, híjole, o sea, si quiero publicar algo, necesito como esperarme un largo periodo en lo que encuentro resultados, y entonces ya para que sea algo así como riguroso y que digno, ¿no?, de ser publicado. Entonces creo que como un gran valor del Cotidiano es que
no necesita, no tiene como ese carácter tan estricto y permite no solo a los académicos, sino también, ¿por qué no?, a los alumnos hacer una presentación de eventos como lo fue el proceso electoral de 2018. Y bueno, otro de los aspectos que yo creo que podríamos señalar respecto de los jóvenes, los universitarios o de posgrado, es que, bueno, si ustedes hacen una lectura, como quizá me atrevería a decir una lectura rápida, pero como de toda la revista, ustedes tienen como la posibilidad de ver como campos de oportunidad para el análisis, ¿no? O sea, cuando uno solo lee un artículo, de pronto te quedas con muchas ideas, pero si logras hacer una lectura rápida de la revista en su conjunto, puedes ver como campos de oportunidad para los temas que tú mismo estés trabajando y además, bueno, es un poco también como entrenamiento para cuando uno quiere escribir cosas, pues como darte cuenta de cuáles son las perspectivas de abordaje metodológico y otras cosas, ¿no? Corrientes teóricas, entre otros. Y bueno, ya entrando un poco como en materia respecto del proceso electoral, no sé cuáles son los intereses por acá, pero yo quisiera tomar un punto que ahorita discutíamos un poquito aquí en la mesa respecto a qué podemos esperar de este proceso como tan interesante que acabamos de atravesar los mexicanos. Y empezaría con algo que, como para sumar un poquito más al tema de la revista, algo que no encontré por aquí, pero a mí me parece algo muy interesante, que es básicamente, bueno, dos cosas. Por una parte, el tema de los jóvenes, ya que estamos aquí en la universidad, que en su momento se hablaba de que iban a ser los jóvenes quienes quizá harían la diferencia, los votantes de primera vez. Se esperaba como mucho de ellos, y yo señalaría un par de cosas al respecto, ya con las cifras de la votación en concreto. Les daré un par de datos. Por ejemplo, que en efecto los ciudadanos entre 18 y 25 años fueron o sea, en este segmento de edad fueron quienes mayoritariamente votaron por Andrés Manuel. Fue un segmento del 45% de los votantes. Luego están el segmento de 26 a 35 y de 36 a 45, que resulta que estos dos segmentos también fueron quienes lo votaron en los dos casos en más del 50%. Y bueno, también el segmento de 46 a 55 años fue un 60% de estos votantes quienes lo votaron. Entonces, tanto en la perspectiva de los grupos de edad, pues resulta que todos los segmentos, no nada más de los jóvenes, fueron quienes estuvieron votando por la coalición Juntos Haremos Historia, pero resulta que no es el único caso. Resulta que también en el caso de los grupos vistos desde la perspectiva del ingreso, también aquí vemos como una gran homogeneidad entre, bueno, si alguien después quiere ver las grafiquitas que yo encontré, resulta que también en todos los segmentos de los ingresos votaron más o menos homogéneamente. O sea, no es verdad que, digamos, los sectores más bajos o llamámosle los pobres fueron los únicos que votaron por él. De hecho, el sector de un ingreso de entre 15,000 y más de 20,000 pesos mensuales fueron quienes en un 64% votaron por él. Y luego, con respecto a la escolaridad, es donde hay una correlación más clara en el sentido de a mayor escolaridad fueron el grupo que en mayor medida votó por Andrés Manuel. Esto es, si hubiéramos de clasificar, digamos, por los tres candidatos punteros, me queda claro que hubo un par que no fueron muy punteros, los tres principales candidatos,
si los tuviéramos que relacionar con los grupos de escolaridad, fue más o menos así. La gente con universidad o más, en su mayoría, votó por Andrés Manuel. La gente con secundaria y preparatoria fueron los que votaron, la gente con entre primaria y secundaria, que en mayor medida votó por Ricardo Anaya, tenían esta escolaridad. Y la gente con menos estudio fue quien votó por José Antonio Amid. Entonces, respecto de un comentario que hacemos aquí en la mesa, en el sentido de si realmente podemos esperar cambios estructurales o no, o como cuál es el futuro que se avisora, bueno, pues yo creo que es importante saber quiénes votaron por ellos y como cuál es el perfil de quienes están respaldando este proyecto. Porque el proyecto incluye, por supuesto, personas que se están incorporando a los nuevos equipos de trabajo a nivel local, a nivel federal, y bueno, creo que estas características nos ayudan un poco a proyectar al respecto. Y luego, bueno, respecto del conjunto de los documentos que encontramos en la revista, ¿qué les podría yo platicar? Bueno, creo que es muy interesante porque encontramos visiones de los diferentes como subapartados del proceso, ¿no? Por ejemplo, aquí el documento de Juan Francisco, que tiene que ver con los partidos como protagonistas de la transición, me parece muy interesante porque él los plantea como, bueno, todos estos partidos que básicamente se vieron verdaderamente rebasados, le hace el PAN y el PRD, bueno, pues él los plantea como aquellos partidos que fueron el engranaje del modelo neoliberal, o sea, las instituciones que en el ámbito político dieron sustento al modelo económico anterior, bueno, el modelo económico neoliberal, fueron básicamente los que la sociedad les dijo no más. Y bueno, esto en comparativa con la votación mayoritaria que recibió el partido y la coalición de Morena. Luego, en el caso del documento de Luis Núñez, bueno, él plantea una reflexión sobre la relación entre la eficiencia de los contendientes y las vías desde donde se construye la representación. Yo creo que nuevamente es un caso importante porque al mismo tiempo él, a partir de esta reflexión, plantea una proyección en el sentido de cuál puede ser el futuro de la relación entre el presidente electo y su partido. Es decir, él se pregunta desde dónde se está construyendo la representación y en qué medida el presidente electo va a poder tener una sana distancia con su partido. Luego, en el caso de Enrique Velázquez, que él básicamente habla de una ruptura con el régimen anterior, y bueno, eso me hizo recordar una definición de O'Donnell y Schmider en el sentido de el régimen, ¿no? Y que tiene que ver con cuáles son las características o los patrones que describen las personas que asumen los cargos en el gobierno, ¿no? Entonces, él habla de una ruptura del régimen, o sea, que este proceso electoral significa básicamente una ruptura del régimen. Entonces yo recordé mucho esta definición donde dice básicamente, bueno, el régimen son aquellos patrones que describen las personas que pueden entrar a los cargos de gobierno, y también sobre las características las pautas que describen las formas en las que estas personas acceden a los cargos de gobierno y los recursos o estrategias que utilizan para llegar a ellos. Entonces, si nosotros tuviéramos que traslapar esta definición a lo que está ocurriendo, pues resulta que en efecto hay cambios significativos que nos podrían hablar de un cambio en el régimen. Y luego, en el caso de Alejandro Carrillo y Rigoberto Ramírez,
tocan el tema del voto diferenciado. Yo creo que es muy importante el tema porque pues realmente esto no necesariamente está en el documento, pero creo que este tema del voto diferenciado es y va a continuar siendo un asunto medular, no solo en el tema de resultados, sino principalmente también en cuestiones, o sea, en la gente que se dedica o que está interesada en el tema de definición de campañas o de en definición de campañas, temas de comunicación política y respecto del ejercicio de los partidos y los resultados que obtienen. Luego hay un artículo que es de Luis Castro Obregón y bueno, yo creo que es muy interesante conocer la perspectiva de alguien que estuvo liderando, bueno, ahí está como en el entredicho qué es lo que va a ocurrir con ese partido, pero yo creo que es el partido de Nueva Alianza. Yo creo que es muy interesante conocer la perspectiva de una persona que tuvo en sus manos el ejercicio de la política desde un partido y bueno, algo que me parece muy significativo de su documento es que en algún punto por ahí él habla, y creo que es una especie de testimonio, de la ruptura de las élites, que vamos, hace referencia al hecho de que en este proceso hubo una evidente ruptura entre las élites y bueno, hace la referencia de la división que hubo entre el candidato Mir y su grupo político y Anaya. Entonces él dice, hubo una ruptura entre las élites y me parece que él está dando un testimonio de eso en particular. Y luego en el caso del documento de Miguel Ángel Romero, bueno, también a mí me gustó mucho el documento porque, bueno, él habla a lo largo del texto de las fracturas históricas que tuvo el PRI. Sin embargo, al mismo tiempo, hay algo muy interesante que él dice, ¿no? Que dice, estas fracturas derivaron del momento en el que los mecanismos no eran claros en el sentido de cómo se permitía la participación de las bases en las decisiones relevantes del partido. Y no está hablando de el partido que lidera la coalición gobernante en el momento, o sea, de Morena, ¿sí? Y él pone una frase, dice, está hablando del PRI. Toda la estructura legal del partido y estatutos estaban diseñados para que el CEN y el presidente del partido controlaran el proceso. Definieran los tiempos y la candidatura escogida por el único elector. El líder le hace el presidente. Entonces, es una descripción que me parece que al mismo tiempo se asemeja a una práctica que está permeando en el caso de Morena, ¿no? Entonces, bueno, se los dejo. Mejor leanlo porque está muy interesante. Y luego, bueno, el caso del documento de Manuel y Javier, que están aquí presentes, ellos nos podrán decir más al respecto, pero yo creo que es muy valioso porque, bueno, básicamente muestran el ápice del proceso, digamos, evolutivo de esta figura de las candidaturas independientes, ¿no? Porque, pues, precisamente a un siglo de evolución de esta figura, en realidad ellos dicen no son una opción alternativa de los partidos. Sin embargo, también hay un mensaje muy relevante, ¿no? Lo que de fondo podemos ver en estos resultados de las candidaturas independientes, que si no me equivoco, en total fueron 581 candidaturas o sea, las candidaturas que estuvieron sujetas a elección durante el proceso fueron 18.300 y las candidaturas independientes que lograron el registro fueron 581. Entonces, pues sí, son como muy poquitas, pero al mismo tiempo, al ser un primer ejercicio, sí, pero de las cuales obtuvieron registro solo 2 y una desertó. Y bueno, en el caso de diputados fueron 38.